Bueno, hermanas, hoy vamos a seguir con nuestra clase. ¿Recuerdan qué tema estamos trabajando? Los corazones rotos, sí, los corazones rotos en la infancia, ¿sí? Entonces la idea es que hoy podamos terminar nuestra clase porque ya llevamos como 3 clases en el mismo tema. Pero antes de todo vamos a iniciar en oración. Y me gustaría que mi Moni viniera y nos iniciara en oración. Buenos días, ¿cómo está? Vamos a entregar este tiempo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición del privilegio de tenernos aquí reunidas, Señor, como damas y a todos reunidos como iglesia. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de enseñarnos cada día de tu palabra, Señor. Nosotros somos barro, tú eres el alfarero, Señor. Bendícenos para dejarnos moldear conforme a tu voluntad, Señor. Guíanos, susténtanos, Señor, provéenos especialmente de tu palabra, Señor, que sea una palabra que llegue a nuestro corazón, que sea transformándonos, Señor, en las cosas que no te agradan, Señor, que seamos cambiando, Señor, y que todo lo hagamos para honrarte, para glorificarte. Bendice este tiempo, bendice cada palabra de cada maestro, Señor, del pastor, y que los corazones estemos preparados para recibirla y seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Recuerdan qué versículo estamos viendo? Bueno, pero en este tema en específico estamos estudiando Mateo 18, ¿recuerdan? Del 1 al 11. Pero bueno, vamos a solo hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en las clases anteriores. Estamos hablando de qué cosas son las que pueden causar heridas en el corazón de nuestros niños. Y hablamos como de 2 grandes grupos. ¿Recuerdan cuáles son esos grupos? ¿Sí? El abandono, ¿cierto? El abandono de los padres, que hablamos que ese abandono podía ser en múltiples sentidos, no solo los padres que se van y dejan a sus hijos, ¿cierto? Sino que podía ser de múltiples formas, padres que están presentes, entre comillas, pero ausentes, ¿cierto? Hablamos de padres que de pronto no le dan la calidad de tiempo a sus hijos para estudiar, para estar con ellos y educarlos y criarlos en la palabra, y que en lugar de esto cogen a sus hijos y los llenan de cosas, de actividades. Entonces llegan del colegio y los niños tienen toda la agenda ocupada, eh, toda la agenda ocupada, no tienen un espacio para descansar. Pero no, sobre todo no para descansar, sino no tienen espacio para ser discipulados por sus padres, ¿cierto? Entonces, esas son cosas que maltratan el corazón de los niños. Y la última clase vimos el maltrato ya físico o verbal, ¿cierto? Y hablamos que la Biblia no permite el maltrato ni físico ni verbal, pero sí nos habla de 2 temas muy importantes, ¿cierto? De la disciplina con la vara, que en efecto es un castigo físico, pero veíamos cuál era la diferencia con el maltrato físico. ¿Quién puede recordar? Porque la vara es de Dios, porque sí tenemos que usarla y usarla, y no usarla es pecado. Y no tiene nada que ver con el maltrato físico. ¿Cómo nos corrigen? Amén. Es nuestra obligación, ¿cierto? Decía que es parte de nuestra responsabilidad como padres. Y no nos podemos dejar llevar por las cosas que está diciendo este mundo. El mundo habla de que la vara y el castigo con vara corrige solo la parte conductual, ¿sí? Y eso es lo que nosotras hemos hablado, que lo que nos importa es cambiar el comportamiento de los niños, aunque en el fondo sean hipócritas, ¿cierto? Aunque en el fondo solo no hagan las cosas delante de los padres para que no los castiguen, ¿verdad? Pero no porque hay un
convicción en su corazón de que haciendo algo que no es permitido están ofendiendo a Dios. Amén. No es miedo, muy bien. Amén. Y igual nosotros sabemos que Dios de verdad ve todo y como Él nos ama, nos disciplina, como decía Yolandita. Y a veces tenemos que soportar determinadas pruebas. No todas las pruebas vienen, y eso lo vamos a ver en la mañana de hoy. Obviamente no todas las pruebas o todos los sufrimientos que tenemos son una disciplina del Señor, ¿no? La diferencia es que lo que viene del Señor no viene originado por un pecado, ¿sí? Y no causa tristeza. Hay sufrimientos que tienen origen en el pecado. Esos de ninguna manera vienen de Dios, jamás. O sea, un abuso físico, un abuso sexual en un niño, eso es un sufrimiento terrible. Y no podemos decir que su origen es Dios. Ahora, Dios es soberano. De alguna manera Él lo permitió, ¿cierto? Pero no fue Él el que lo causó. Ni era su propósito usar eso para disciplinar y hacer que el corazón de esa persona cambiara. No de ninguna manera. Bueno, pero entonces resumiendo lo que vimos la clase pasada del uso de la vara. Hay dos cuadritos que les hice de comparación de qué sí es la vara y de qué no es la vara. Creo que los alcanzamos a ver en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, la vara, hablábamos que es una acción de los padres. En algunos casos, cuando los padres no están, ¿cierto? No están físicamente, recuerdo. Porque cuando los padres están presencial, o sea, viven con sus hijos, la responsabilidad de hacer ese castigo físico, esa disciplina, es de los padres esencialmente. Pero sabemos que en muchas ocasiones los padres han abandonado a sus hijos y los han dejado a cargo de sus abuelos o de bueno, de un familiar. En ese caso, pues esa persona está de alguna manera en el papel de papá y mamá, ¿cierto? Entonces, pues esa persona tendrá que ejercer esta disciplina porque le va a causar más daño al niño que no tenga una disciplina que la tenga por una persona que de pronto no sean sus padres biológicos, pero que están haciendo del papel y sus funciones de padres, ¿sí? Entonces, ahí es con eso. Ahora, si los padres existen y también están los abuelos, pues, yo creo que es de pedirle discernimiento al Señor, pero esa tarea debería ser función de los padres. Un acto de fe, porque estamos creyendo que lo que dice la palabra es verdad, ¿cierto? Vamos a Proverbios, vamos a Proverbios 22:15, por favor. Para que recordemos solamente. ¿Quién lo tiene ya? El muchacho. Amén. Miren que esa es una respuesta a que realmente la vara no solo cambia la parte conductual. ¿De dónde aleja la necedad del muchacho la vara, el uso de la vara? ¿Qué dice ese versículo? Del corazón. Y es un acto de fe porque el mundo nos está diciendo todo lo contrario. ¿Sí? Creer en esto que está aquí escrito es de verdad creer en la palabra del Señor. Porque yo sé que enfrentarse a eso hoy en día a mí me pasó en el colegio de mi hijo. Yo usaba la vara y él hablaba de la vara y a mí me llamó la psicóloga del colegio. Entonces, enfrentarse a eso es difícil. Y en una reunión de padres que tuve fue muy difícil. El ataque de los padres, más o menos me hablaron de que yo no tenía, que era demasiado bruta para no buscar otras maneras de corregir a mi hijo. Entonces, la lucha es dura. Yo sé que no es fácil porque lo viví en carne propia. ¿Sí? Fue muy difícil ese día de esa reunión de padres
todos los padres en contra del uso de la vara de la disciplina porque yo era cristiana. Es un acto de fidelidad y amor hacia mi hijo y hoy yo no me arrepiento para nada del uso de la vara. Mi hijo no es perfecto, en efecto, tiene todavía, está en un proceso de santidad, ¿cierto? Pero es un niño que ama a Dios, es un niño que ama al Señor. Una responsabilidad que tenemos, ya habíamos hablado, no es algo menor. Cuando Dios nos hace padres, adquirimos responsabilidades y esa es una responsabilidad. Y hablamos de que en efecto es un castigo físico, pero es un castigo físico que es cuidadoso, es oportuno, es moderado y es controlado. Es decir, que yo no puedo ejercer el castigo físico cuando estoy con ira, con enojo, porque eso no lo voy a poder garantizar de ninguna manera. Yo no voy a poder garantizar con ira fuera de mis cabales que voy a dar un castigo cuidadoso, moderado, y además no estoy transmitiéndole a mi hijo el amor que le debo transmitir. Entonces, ¿de qué viene acompañado el castigo físico? El castigo físico debe venir acompañado de una comunicación eficaz con mi hijo. ¿Sí? El castigo físico, ¿qué hace? El castigo físico doblega el corazón del niño y lo hace receptivo en ese momento a que yo le hable con amor y con compasión. Entonces, es el momento después del castigo, de ejercer el castigo físico y ver que mi hijo ya doblegó su orgullo, que está dispuesto a escucharme. Es en ese momento en que yo me debo sentar y hablar con él. Pero hablar con él, como dice ahí, es no solo regañarlo, ¿cierto? Volver sobre el problema. Claro, hay que hacerle ver por qué lo que él hizo es un pecado. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. De ninguna otra manera. Ya habíamos hablado que el castigo físico ni la disciplina es para hacer que el niño actúe como yo quiero. No, de ninguna manera. Es que yo quiero que mi hijo se porte así y así y se siente así. Eso no puede ser causa de disciplina. Eso es un deseo de mi corazón de que mi hijo cruce la pierna y se siente lindísimo. O son cosas del mundo que nos enseñan seguramente es bueno. Yo no estoy diciendo que no, que los enseñan a sentarse bien, pero tengamos cuidado en que la disciplina es para algo que el niño cometió y ofendió a Dios, no al papá y a la mamá. Evidentemente hay cosas que cuando el niño no respeta a sus padres, ¿qué dice la palabra de Dios? Debo honrar a mis padres. Entonces ahí hay un pecado, pero miren que no se centra en el papá, se centra en que desobedeció a Dios. Así es. ¿Te ibas a decir algo, Florecita? Sí, sí, de acuerdo. Y no te estoy diciendo que sea malo, pero de pronto eso no es una manera de educar. Así es, y de corregir. Entonces, otra cosa que es importante, bueno, leamos Deuteronomio 6 del 6 al 7, por favor. Amén. Entonces, cuando yo voy a discipular o a disciplinar a mi hijo, que a la vez debo aprovechar para discipularlo, yo tengo que hablar con él palabra de Dios. Mostrar dónde dice la palabra de Dios que lo que hiciste ofende a Dios. Esa es la manera correcta. De nuevo, no es lo que a mí me molesta, es lo que la palabra de Dios dice que ofende a Dios, que es un pecado. En la Biblia, si la leemos, hay muchísimos pecados. Y ahí es donde nos debemos centrar en corregir el corazón del niño. La comunicación es diálogo y no monólogo. Yo sufro mucho de eso cuando me siento a reprender a mi hijo porque se me olvida dejarlo hablar. Y cuando nosotras somos gritonas o cuando alzamos la voz, pues lo que estamos causando en el otro es que ni nos escuche, ¿sí? Que se centre y se cierre y aunque esté ahí aparenta que nos está escuchando, no nos está escuchando.
Además, nuestra voz es, al no ser amable, pues es fastidiosa. Se causa malestar en la otra persona y no vamos a tener la receptividad que Dios nos está diciendo que tenemos que tener. No hay manera de disipular gritando, no hay manera de disipular solo mostrando mi punto de vista, mostrando por qué me ofendiste o por qué ofendiste, no. ¿Qué debo perseguir en ese tiempo de comunicación con mi hijo? ¿Qué debería perseguir? ¿Cuál debería ser el objetivo? Más que yo hablar. Pero antes de eso, escuchar cuáles fueron los motivos que lo llevaron a actuar de determinada manera. Siempre hay una razón en el corazón y un buen padre lo que hace es buscar que el hijo se comunique, porque no es fácil que los hijos le hablen a uno. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Pero qué te pasó algo en el colegio? No, nada. Un buen padre, un buen comunicador lo que hace es hacer que su hijo se abra, es hacer que su hijo le comunique qué es lo que lo está afectando, qué es lo que lo está haciendo comportar de X o Y manera en el colegio o con su papá o con sus hermanos. Siempre hay algo en el fondo del corazón y nuestro papel es quitar esa máscara, es quitar esa cáscara que está haciendo que mi hijo no se abra y gritando o hablando duro o solo yo hablando y dándole cantaleta. Creo que definitivamente esa no es la manera. ¿Cómo, Yolandita? ¿Cómo? Explícame. Así, dele, dele, dele. Ah, ok, ok. La cantaleta. Muy bien. Vamos a ir a Proverbios 18:13, por favor. 18:13. Amén. No podemos hablar antes de escuchar a nuestro hijo. No es oprobio, miren. Lo dice la palabra del Señor. La comunicación entonces no es un monólogo, ¿cierto? ¿Qué tipos de comunicación podríamos usar cuando estamos pastoreando el corazón de nuestros hijos? ¿Cuál? Muy bien. Eso es muy importante. Que después de que yo he tenido un castigo físico, ¿cierto? He usado la vara, yo me acerque a mi hijo y le demuestre cuánto lo amo con un abrazo. Eso es súper importante. Y en ese momento yo ya me dispongo porque él ya se baja y podemos empezar a tener una comunicación. La comunicación puede incluir, dale, no, porque tú lo hiciste por amor. Ahí está la diferencia entre cuando lo haces con ira. Si tú todo el tiempo, miren, yo aprendí del uso de la vara con un pastor, viéndolo cómo él disciplinaba a sus hijos. Y obviamente eran, como dice el pastor aquí, los hijos de los pastores son igual que los hijos de uno, se comportan igual. Él les hablaba, se los llevaba, pero con toda la calma de este mundo. Le decía, te voy a disciplinar con la vara, van a hacer tantas varas. Y el niño, claro, lloraba y le daba las varas, luego lo abrazaba y luego hablaba con él. Esa es la manera. Y así aprendí yo. Pero eso no va a suceder si yo estoy brava. De ninguna manera voy a poder hacer eso con él. ¿Sí? Entonces, ahí entonces vienen los tipos de comunicación. Después de que yo he entendido qué le sucede a mi hijo, pues ahí sí ya viene la parte mía, ¿cierto? Si lo que necesita mi hijo es ánimo, ¿cierto? Si lo que necesita mi hijo es corrección o dirección porque lo que está pensando está mal y es pecado, eh, o, o por el contrario, lo que necesita es súplica. Podemos suplicarles como padre a nuestros hijos que no sigan cometiendo algo que les está haciendo daño. También es válido que les supliquemos a nuestros hijos, ¿cierto? Otra cosa puede ser un tipo de comunicación de advertencia. Mira, si tú sigues así, esto dice la Biblia que te va a pasar.
¿sí? Ese es otro tipo de comunicación. Otro tipo de, pues obviamente es la enseñanza, enseñarles porque puede ser que estén equivocados en lo que están haciendo. Y finalmente, lo más importante es que puedan orar juntos. La oración y la oración juntos. Enséñenles a su hijo a orar en ese momento, a pedir perdón a Dios y a orar. Entonces, esos son los tipos de comunicación. Es la comunicación que pastorea el corazón de nuestros hijos. ¿Sí? Busca saber qué está pasando en el interior de nuestros hijos y luego, con eso sí ya busca cuál es el estilo de comunicación más adecuado para afrontar la situación. Definitivamente la comunicación requiere que seamos comprensivos, que dejemos por allá guardados en que es que nosotros tenemos la razón. Tenemos que tratar de entender a la otra parte. Cuando nosotros somos tan, no sé cómo decirlo, eh, pensamos que no la sabemos todas, ¿cierto? Y que no nos equivocamos y que yo tengo toda la razón, pues yo no voy a tener una comunicación efectiva con mi hijo porque definitivamente ya arranqué asumiendo que, que él está mal, en todo sentido está mal. Entonces así yo no lo voy a poder entender. Entonces, eso es la vida de comunicación que debemos tener con nuestros hijos. Debe ser bíblica y debe buscar ayudar a nuestros hijos a entenderse a ellos mismos, a entender a Dios y entender su palabra. Y entender cómo difiere la palabra de Dios con el mundo. Porque nuestros hijos están conflictuados. Empecemos por ahí. Nuestros hijos están viendo en el mundo una cantidad de cosas que no son de acuerdo a lo que nosotros les estamos hablando, que no son de acuerdo a lo que le hablamos en la iglesia. Entonces, entendamos que nuestros hijos están pasando por una crisis que de pronto muchos de nosotros adultos seguimos pasando. Imagínense que ya somos maduros, que ya, ¿cómo pueden ser nuestros chiquitos? Que están tan enredados en su cabeza con lo que ven en el mundo, con lo que ven con lo que les enseñan sus profesores y vienen y se enfrentan con lo que yo les hablo en la casa o con lo que les enseñan acá en la escuela dominical. Partamos de ahí. Debemos de verdad tener un corazón amoroso para poder entender a nuestros hijos y de manera, eh, definitivamente, cuando nos sentemos a comunicarnos con nuestros hijos, yo creo que la única forma de hacerlo de manera correcta es pidiéndole al Espíritu Santo dirección, porque yo creo que no es fácil. No es nada fácil. ¿Sí? No es nada fácil. Yo muchas veces no entiendo a mi hijo que ya digo tiene 20 años, pero ¿por qué no entiendes? Tienes 20. ¿Sí? Entonces, yo creo que de verdad necesitamos orar antes de sentarnos a hablar con ellos y pedir discernimiento al Espíritu Santo. Bueno, algunas consecuencias de los corazones rotos en nuestros hijos, yo creo que las conocen. La herida del abandono, por ejemplo, causa mucha dependencia, ¿cierto? Nuestros niños tienen, cuando son adultos, tienen miedo a la soledad y vemos a esas personas que uno no entiende porque viven en relaciones tortuosas, pero viven ahí porque solo les da temor, no quieren estar solos, no saben estar solos, solos sabiendo que tienen a Dios Padre con ellos, ¿no? Obviamente hay falta de confianza, eh, el no poder gestionar sus emociones de manera correcta. Si yo he estado enfrentado a maltratos, a gritos, pues seguramente voy a reaccionar de la misma manera muchas veces. No saben comunicar sus deseos porque no saben, no le hemos ayudado a entender qué es lo que ellos mismos sienten y qué es lo que ellos necesitan. Hablamos de, sobre todo, establecer relaciones que son insanas. Muchos jóvenes que viven relaciones o mujeres que viven relaciones insanas es porque vienen de unos corazones rotos en la infancia. De baja autoestima, depresión, ansiedad, adicciones, enfermedad, ¿cierto? ¿Cuántas mujeres que hoy están, o hombres que hoy están en la prostitución, no nacieron, no terminaron en esas vidas por un abuso en la infancia, ¿sí? De verdad que las consecuencias ¿por qué? Porque es que los niños están eh, demasiado, mm, pues, no preparados para manejar estas situaciones. Entonces, la manera como lo enfrentan es casi que destruyendo sus vidas. Pero vamos a ver que sí hay una manera de resolver
de resolver el tema y las consecuencias de los corazones rotos. Y son las verdades sanadoras que nos da el Señor. No importa en qué edad tenga ahora este niño que fue maltratado en su infancia o que fue abusado en su infancia, no importa. Hay esperanza y la esperanza es en Cristo Jesús, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Quién sana el corazón roto de los niños a cualquier edad? Jesús, ¿cierto? Lo leíamos en Mateo. Pues yo les decía que ahí tenemos, vamos a repasar hoy versículo por versículo, ya lo leímos cuando empezamos nuestro tema, pero hoy vamos a ir leyendo algunos versículos de Mateo 18. Entonces, los niños son la pupila de los ojos de Cristo. Vamos a ir a Lucas 9:46, creo que ya lo habíamos leído. Lo voy a leer porque yo sé que ya están ahí comiendo, no hay problema. Ah, gracias, Angelita. Sí, ese es. Amén. Entonces entraron en discusión sobre qué estaba pasando ahí. Jesús estaba con sus 12 discípulos, ¿no? Maduros en la fe, llevaban no sé cuántos años andando en los caminos del Señor con su maestro. Muchos de ellos venían de ser discípulos de Juan, así que tenían un caminar en la palabra impresionante. Esperaban uno que fueran unos hombres maduros en la fe y que estaban discutiendo ahí. ¿Quién era el mejor ante los ojos del Señor, cierto? ¿Quién era el privilegiado? ¿Quién era el mejor entre ellos? Una cosa eh, que nada que ver con la parte espiritual, ¿cierto? Lo maravilloso de este versículo es cómo el Señor les muestra cuál es su idea de grandeza. Eh, no sé, ahí Angelita, si puedes continuar leyendo. Sí, amén. El Señor toma a un niño físicamente, ¿cierto? Físicamente y les dice que cualquiera que sea como ese niño, que tenga el corazón de ese niño, ese es grande para él. Esa es la idea de grandeza para el Señor. Eso quiere decir que el Señor de verdad amaba muchísimo y ama muchísimo a nuestros niños. Cualquier cosa que hagamos por los niños, el Señor la va a ver y la va a tomar para Él, ¿cierto? Como si la hiciéramos para Él. Pero de la misma manera, cualquier cosa que hagamos en contra de nuestros niños, también el Señor la va a tratar con dureza, porque Él ama a los niños y son la pupila de los ojos de Dios. Todo lo que muy bien. Amén. Amén, así es. Gracias. Muy bien. Los niños gozan de la compañía especial de Cristo. Vamos a Mateo 18:5. También ya lo habíamos leído en una clase anterior. Lo voy a leer acá que lo tengo. Así que cualquiera que se humille, si es ese, ¿cierto? Que no veo. 1, 2, 3, 4. Ah, no. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. También lo habíamos acabado de leer en Lucas, ¿cierto?
Entonces, todo lo que hacemos por un niño, como ya lo hemos dicho, lo hacemos también por Cristo. Los niños infligidos, los abusos infligidos a los niños son como abusos infligidos a Cristo, ¿cierto? Entonces, como decíamos, así como cualquier cosa que hacemos bien por nuestros niños, el Señor la ve y la aprecia grandemente. Cualquier cosa que hacemos en contra de nuestros niños, el Señor la va a ver y a castigarla fuertemente. Deberíamos tener temor, cuando hacemos algo que haga tropezar a un niño. Y llegan a los 20 años y siguen diciendo mi profe. Amén, así es. Mi profe. Entonces, hay que tener mucho cuidado como decía Leti, de usar bien la palabra del Señor para guiar a nuestros niños. Porque el que hace tropezar a un niño también es temeroso, y si lo leemos, leamos el versículo 6, exacto. Amén. Es terrible, es terrible. Sería preferible que se hundiese en lo profundo del mar. Imagínense el castigo terrible que le espera. Pero eso también nos da esperanza si nosotras hemos sido víctimas de abuso en nuestra infancia, de maltrato en nuestra infancia. Porque eso quiere decir que ya no tenemos que cargarnos de angustia y de ira y de venganza, porque hay un Dios que todo lo mira y que va a tener un castigo acorde a la maldad en el corazón de esa persona, en el pecado, a ese pecado. Así es. Muy bien. Vamos a leer Zacarías 2:8 y otra persona que me ayude con Salmos 22:24. Porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Está hablando el pueblo de Israel, pero vemos cuánto es el amor del Señor, cuánto más será para sus niños que han sido tocados o maltratados. Lo podemos extender. Y Salmos 22:24. Amén. Entonces, para aquellos que han sufrido dolor y maltrato, tenemos a un Dios que con su palabra nos anima y con su palabra nos consuela. Y que podemos tener la tranquilidad de que ese pecado va a ser cobrado, pues, con el justo precio. Cristo jamás es el autor del abuso, lo habíamos comentado antes, eh, pero hay algo maravilloso de, de las cosas malas que nos pasan. Y es que Dios tiene el poder y la capacidad de que aunque Él no haya sido el originador del abuso, pueda sacar cosas increíbles de eso cuando lo buscamos. Cuando eh, buscamos que Él nos proteja, que Él cobre venganza por lo que nos hicieron y no nosotros mismos. Cuando descansamos en Él y ponemos nuestras cargas en Él, Él, aunque haya pasado una cosa horrible en nuestras vidas, Él eso lo puede convertir en belleza, porque Él tiene ese poder. Dios tiene el poder de cambiar todo lo malo y convertirlo en algo maravilloso. Romanos 8:28, ¿qué dice? Todas las cosas, ¿cierto? Por eso les digo, cuando tenemos la capacidad de ir a buscarlo a Él, porque en la calle hay muchos niños maltratados. Hablábamos de que seguramente hay estadísticas que dicen que las mujeres que están en prostitución, el gran porcentaje está ahí no porque quisieron, sino porque fue una consecuencia de algo que les pasó. Y se sintieron tan juzgadas o tan sucias que terminaron
en una vida de ese estilo. Pero cuando buscamos a Dios, cuando le creemos, cuando buscamos su amor y nos refugiamos en Él, aún esas cosas que pudieron ser terribles en nuestra vida y causarnos mucho dolor y sufrimiento, en sus manos pueden cambiar. Y la autora de este libro, del que estamos siguiendo, eh, pone muchos ejemplos de su vida porque ella sufrió maltrato, abuso en la infancia. Y, y hoy es una mujer que enseña a otras mujeres, que puede entender el dolor que hay en las víctimas de abuso solo porque ella lo sufrió en carne propia. Y eso lo convirtió, esa experiencia que fue negativa mucho tiempo, hoy es una experiencia positiva, porque ella está ayudando a muchas mujeres a salir de ese dolor, de ese sufrimiento. Entonces miren que como el Señor, una situación tan difícil en la vida de esta mujer, la ha convertido totalmente. Hoy es autora, el libro que estamos siguiendo de Ser Libres, pues ella lo escribe basada en su vida, en cómo Cristo la hizo libre, cómo dejó de pensar en el sufrimiento que la ataba, que la esclavizaba, porque esos recuerdos le causaban daño y la hacían sufrir y la mantenían ahí en ese círculo vicioso de sufrimiento, hasta que ella puso sus ojos en el Señor y pudo ver las cosas de una manera distinta y dejar, ella dice que ella le entregó su carga al Señor. Y de nuevo, hay recuerdos eh, que yo no estoy de acuerdo y creo que en eso coincido con la autora del libro, perdone y olvide. Uno sí tiene que perdonar, ¿sí? Pero cuando hay situaciones tan traumáticas en la vida de uno, pues olvidarlas es un proceso y es difícil, ¿cierto? Es un proceso de sanidad. Pero lo que ella dice, sí, en efecto, a veces vienen esos recuerdos a mi mente, ¿cierto? Y me causan dolor. ¿Cómo no le van a causar dolor si la hirieron de niña? ¿Sí? Pero dice, pero no me controlan. Ya ese dolor y ese sufrimiento no me controla más. Ya yo no vivo para ese sufrimiento. Yo ese sufrimiento se lo entregué al Señor. Y en eso descanso porque creo en su palabra. Entonces, es bien bonito, ojalá puedan leer el libro, no solo la explicación que estamos haciendo acá, porque no les doy todos los detalles, pero ella cuenta la experiencia de su vida y es muy, muy interesante, de cómo eh, de algo malo pueden salir cosas buenas. De hecho, yo creo que tenía acá una lista, entonces dice, ¿qué puede salir de una, qué cosas buenas pueden salir de una víctima de abuso, ¿cierto? ¿Qué cosas puedo sacar de haber sufrido abuso? Entonces ella menciona estas. Uno, las voy a leer tal cual. Uno, una víctima que quiere sanar de verdad va a tener que buscar a quién. No hay otra manera. Entonces, primera cosa positiva. Si yo de verdad quiero sanar y he sido víctima o conocen a alguien que ha sido víctima y quiere sanar, la única manera es buscando de Cristo, es buscando a Dios. Entonces dice, una víctima va a tener que buscar a Cristo diligentemente para ser sanada. Y que eh, al sanar va a llegar a conocer íntimamente a Cristo. Entonces, ¿salió algo bueno de esa situación? Amén, es un milagro. Dos, él sabía que su nombre iba a ser glorificado por medio de ese milagro de la sanación. Definitivamente el nombre de Cristo es exaltado cuando ocurre ese milagro de restauración en la vida de una persona que ha sido víctima de abuso o de maltrato. Claro, pero a veces, y, y yo les pregunto, si bien muchas aquí de pronto no fuimos víctimas de abuso, de maltrato en la infancia, yo no lo fui. Sin embargo, eh, en algún momento de nuestras vidas hemos tenido sufrimiento, hemos sido maltratadas de pronto por una pareja, abusadas emocionalmente, de pronto no de niñas, pero sí ya de adultas. Eh,
¿Y qué provocó en nosotras esa situación? Pero que hoy estemos aquí. O, claro, o genera una necesidad de buscar de Dios, que es, por ejemplo, el caso seguramente de muchas que estamos aquí hoy, ¿sí? El haber pasado por esas situaciones de dolor y ya estar en el hoyo de la depresión y del dolor y el sufrimiento, seguramente Dios usó a alguien que nos vio en esa situación y nos trajo a sus pies. Y nuestro corazón estaba preparado, estaba tan dispuesto a querer salir de esa situación que lo buscamos a él. Claro, y de pronto alguien que ha tenido su vida en términos normales, sin sufrir nada que la haga salir de su situación, de su zona de confort, pues no va a sentir la necesidad de venir a Cristo y buscarle diligentemente como alguien que sí está pasando por una situación difícil. Y es verdad y es real. Bueno, y aquí el tercer punto que ella resalta de lo bueno de esa situación es, él sabía como víctima de abuso yo sería más compasiva con otras víctimas de abuso en la niñez e iba a poder ayudar a otros y ser testimonio de Cristo para esas personas. Entonces, miren, un instrumento útil de Dios en las manos de Dios. Entonces, iba a poder dar testimonio real, vivido, sentir, entender la situación de la otra persona. Eso pues no le va a suceder a una persona que no fue víctima de abuso. Entonces, miren cómo vamos sanando. Y yo creo que esa verdad que acabamos de ver en este punto de Romanos 8:28, yo creo que es de las verdades, yo ese versículo me lo sé de memoria porque para mí es sanador. Uno pasa por muchos momentos difíciles en su vida y solo recordar ese versículo a mí me cambia la manera de ver las cosas. Mientras pasaba por toda la enfermedad de mi mamá y en paralelo con lo de mi papá, este versículo fue mi sustento, mi guía, mi ánimo. Saber que no importaba lo que yo pudiera estar sintiendo, eso tenía un propósito que era bueno para mí, es una verdad de verdad demasiado fuerte para sacarlo a uno de no dejarlo hundir en una situación de dolor o de tristeza. Yo de verdad uso mucho ese versículo. Yo pienso que es de las verdades más reveladoras que están en la Biblia. Bueno, todas son verdades maravillosas, pero a mí esa verdad me toca mucho y me ayuda mucho para seguir adelante. Cristo venga el abuso o el sufrimiento infligido a los niños, ya lo habíamos revisado, ¿cierto? Eso también nos debe dar paz. No es mi carga, no es mi carga, no soy yo quien debe buscar al malandro que hizo esto, no, descansemos en que Cristo, ya lo vimos en Mateo 18:6, que para ese debería tener terror del Señor, porque mejor le sería que se hundiera en el fondo del mar, que se pusiera una piedra y se hundiera en el fondo del mar. Y el último punto es, lamentablemente en este mundo estamos. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Y qué está buscando él? Matar, robar, destruir, ¿cierto? Y él va a buscarlo haciéndole daño a nuestros niños. Entonces, lamentablemente, seguramente no podemos suponer más bien que van a seguir viendo niños víctimas de abuso y de maltrato. ¿Es doloroso? Sí, pero ¿en qué tenemos que confiar? ¿Qué dice Mateo 18:7? Ya bajaron los señores, sí. Bueno, vamos a dejar ahí, concluimos la otra clase, ya no nos faltaba sino este punto, eh, pero hay de aquel que haga tropezar a un pequeño, hay de aquel que lo haga tropezar. Bueno, amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este tiempo. Señor, dejamos en tus manos el resto del servicio. Permítenos que esta palabra que hemos escuchado hoy toque nuestras mentes y nuestros corazones y podamos ser hacedoras y instrumentos útiles
en tus manos, Señor, para ayudar a otros que estén pasando por sufrimiento y por necesidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.